Primero de Samuel capítulo 7, versículo 12. Dice, y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Oremos. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta mañana por estar nuevamente en tu nombre, alabando y glorificando tu santo nombre, Padre, en este lugar. En el lugar de tu presencia, Dios. Y te rogamos, Padre, que nos ayudes en este día a agradecer por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Decimos Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor, Padre. Así que te rogamos que tú hables a tu pueblo en esta mañana, como siempre lo has hecho, y que nuestros corazones, Padre, puedan entender la importancia de estar aquí para glorificarte, para exaltarte, después de tantos días que nos has sostenido y nos has bendecido, Padre. Esperamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta historia o esta palabra Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó el Señor, creo que todos podamos decirla en esta hora. A pesar de todas las circunstancias que hemos vivido durante toda esta pandemia, podemos decir todos aquí Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. La historia tiene sus raíces en el capítulo 4 de primero de Samuel, cuando el pueblo de Israel es atacado por los filisteos. Primero mueren 4,000 hombres. En el segundo combate mueren 30,000 guerreros de Israel. Se llevan el arca de la alianza, que significaba la presencia de Dios, la bendición del pueblo de Israel. Matan a Ofni y Fines, los hijos del sacerdote Elí. Y cuando Elí escucha la noticia de que sus hijos habían muerto y se habían llevado el arca de la alianza, él cae y muere. Un golpe en la cabeza y muere. También la nuera de él estaba embarazada y allí en el parto también murió. 20 años en Israel con una situación crítica, con una desvergüenza para el pueblo de Israel. 20 años en el pueblo de Israel no estaba el arca. 20 años el sacerdocio de Israel estaba en destrucción. Pero Dios estaba levantando a un hombre, a un sacerdote conforme a su voluntad, a sacerdote Samuel, que fue sacerdote de Israel, que fue juez de Israel, que fue profeta de Israel. Y precisamente 20 años después es que ellos deciden ir allí a buscar el arca que les pertenecía a ellos. Dice que cuando ellos fueron a buscar el arca, los filisteos entonces presentaron batalla y allí Samuel hizo una ofrenda de holocausto. Y mientras Samuel hacía esto y oraba, dice que Jehová tronó contra los filisteos. Y dice que ellos huyeron y fueron perseguidos y fueron vencidos por el pueblo de Israel. Lograron conquistar nuevamente la alianza, lograron rescatar el arca de la alianza. Y entonces allí fue cuando Samuel, después de la victoria, él hizo esta declaración. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Jehová quitó nuestra vergüenza. 20 años de vergüenza, 20 años de lucha, 20 años sin la presencia de Dios, pero Dios prometió a su pueblo que estaría con él. Y 20 años Dios le dio victoria nuevamente al pueblo de Israel. Por tanto, cuando Samuel está diciendo esta frase, hasta aquí nos ayudó Jehová, e hizo esto con esa piedra, echándole aceite sobre la piedra, él estaba diciendo, agradecemos de que has estado con nosotros. Agradecemos que nos has dado la victoria. Ebenezer significa un acto de adoración a Dios para agradecerle lo que ha hecho en nuestras vidas. Cuando decimos Ebenezer, cuando estamos cada semana aquí para decir Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. El pueblo de Israel vivió muchos Ebenezer. El pueblo de Israel, esta historia de honrar a Dios y de celebrar la presencia de Dios y celebrar lo que Dios había hecho, comenzó en Génesis capítulo 28, en el versículo 18 dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú porque él había arrebatado su primogenitura. Dice que cuando él estaba huyendo, que estaba temeroso, que sin dinero, sin nada,
a expensas de que el enemigo en el camino le atacara. Él durmió aquella noche, tuvo un sueño, Dios le habló. Y cuando él se levantó en la mañana, que Dios le había confirmado de que le iba a bendecir, él se levantó, tomó la piedra, le echó aceite e hizo pacto con Dios. Se fue a casa de su tío Labán y estuvo allí 20 años. Allí se casó, Dios lo prosperó, tuvo hijos, 11 hijos, y regresó nuevamente al mismo lugar. 20 años nuevamente. 20 años después, él regresa al mismo lugar. Y dice en Génesis 35:14, y Jacob erigió una señal en el lugar donde Dios había hablado con él. Una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. En efecto, Jacob estaba diciendo: Dios, tú has sido fiel. Después de 20 años, cuando yo estaba en este lugar, sin dinero, sin esperanza, perseguido por mi hermano, y ahora regreso 20 años después prosperado, con una familia y en paz con mi hermano, puedo decir: gracias, Señor. Puedo decir Ebenezer. Cuando el pueblo de Israel ya entró, estaba a punto de entrar en la tierra prometida, estaba allí en el desierto, después que había pasado Egipto, Dios le estaba mostrando al pueblo de Israel que él tenía que recordar lo que Dios había hecho con él. Que él tenía que rendir culto a Dios por lo que había hecho con él. Y precisamente en Éxodo capítulo 26, versículos del 1 al 11, dice: cuando hayas sentado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos tus frutos que sacarás de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró a Jehová nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con prodigios. Y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como al levita, al extranjero que está en medio de ti. Te alegrarás, vendrás al lugar de la adoración y te alegrarás por todo el bien que Dios hizo contigo. Eso es una forma de decir Ebenezer. Es una forma de adoración y de reconocimiento por lo que Él hizo, por habernos guardado, por habernos bendecido, por habernos traído hasta este lugar, porque tú fuiste fiel. A partir de aquel momento, cuando ellos entraron en la nación, ya en la tierra prometida, comenzaron a adorar, primero en el tabernáculo, después en el templo. Y precisamente el día que ellos logran establecer un templo allí para la casa de Jehová, escribe en 2 de Crónicas 7:8, entonces hizo Salomón fiestas 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Amat hasta el arroyo de Egipto. Celebraron la presencia de Dios. Celebraron la fidelidad de Dios. El pueblo de Israel fue infiel luego. Fue llevado 70 años de cautiverio a Babilonia. Cuando ellos clamaron a Dios, Nehemías fue usado para que regresara a Israel y restableciera los muros, como una reconstrucción. Y regresó el pueblo de Israel. Y dice allí, el día que terminaron de construir los muros, dice: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Era una forma de decir: Señor, gracias por tu fidelidad. Nosotros fuimos infieles, pero tú permaneces fiel para siempre. Nosotros nos volvimos a ti y tú fuiste fiel en traernos nuevamente a la tierra de nuestros padres y restaurarnos nuevamente. La nación de Israel
a partir del año 70 de la era cristiana, fue expulsada de sus territorios. Fue destruido el templo y ellos se dispersaron por todo el mundo. A partir de ese momento cesó el culto a Dios en el templo. Pero creo que Israel tenía mucho y tiene muchas razones para todavía decir Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Los que conocen la historia judía saben que durante todo ese tiempo, creo que son como 1870 y tantos años, estuvo el pueblo de Israel disperso. Nadie podía imaginar que ese grupo de judíos perdidos por el mundo entero podían volver a restaurarse, pero la Biblia dice bien claro de que ellos serían restaurados. Y precisamente todo ese tiempo después, el 14 de mayo de 1948, fue restablecida la nación de Israel. Pese a todos los contratiempos, pese a que un poco tiempo antes, más de 6 millones de judíos murieron en el holocausto por los nazis. Podemos ver la fidelidad de Dios sobre su pueblo, aun cuando su pueblo fue rebelde a Él. Podemos ver que en contra de todas las posibilidades y de todos los pronósticos, en medio de un lugar donde está todo el tiempo asediado por todas las naciones árabes, ese pueblo ha prosperado. Y ese pueblo es una de las naciones más prósperas del mundo, económicamente y en todos los sentidos hablando. ¿Por qué razón? Porque Dios ha estado con ellos. Aun cuando muchos de ellos no buscan a Dios. Aun cuando muchos de ellos no quieren saber de Dios. Aun cuando la nación de Israel muchas veces no glorifica a Dios. Nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. Pero ahora, ese es el pueblo de Israel. Nuestra historia es una historia similar. Y creo que una historia más hermosa. La historia de la iglesia. La historia del pueblo cristiano de hoy. La historia de los gentiles que hemos creído en Jesucristo como Salvador. Comenzó precisamente en un pesebre en Belén de Judea. Porque no había lugar para el rey en el mesón. Y decían que aquel niño que había nacido allí en medio de la peste, dicen que era el Mesías. ¿Qué Mesías? Naciendo en un pesebre. Pero sus padres le llevaron allí. Después tuvieron que salir a Egipto porque hubo persecución contra él. ¿Y por qué ahora? Si precisamente es el Mesías, Dios no puede entonces librarlo de la persecución, de la matanza. Se fueron a Egipto, regresaron y no se veía por ninguna parte que podía ser el Mesías. Solo que cuando tenía 12 años discutió allí con los maestros de la ley en el templo. Pasaron años, se dedicó a la carpintería y mientras hacía mesas y sillas, todo el mundo pensaba, pero ¿cómo el Mesías va a estar haciendo mesas y sillas? Pero pasó el tiempo y cuando llegó el momento, cuando llegó la hora, comenzó a hacer milagros que ninguna otra persona en la historia humana ha hecho. De manera que uno de sus seguidores mandó a decir, di si este es el que debemos esperar o esperaremos a otro. Y él dijo, díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados y es anunciado el reino de Dios. Lo que nadie podía hacer. Pero faltaba todavía confirmar aún más su posición de Mesías por un hecho que no podía hacer ningún ser humano a menos que fuera el Mesías. Él decía, yo soy la resurrección y la vida, el que esté muerto vivirá. Él decía, si destruyen este cuerpo, si destruyen este templo, en 3 días lo reedificaré. Y fue llevado precisamente a la crucifixión. Fue azotado, fue crucificado, fue traspasado con una lanza por el costado, fue muerto y lo enterraron allí en un sepulcro y pusieron una piedra y una guardia allí. Y esos discípulos que le habían seguido y que habían creído en él, diciendo que yo soy la resurrección y la vida, y ahora la resurrección y la vida está muerta. Ahora la resurrección y la vida se acabó. ¿Era mentira o era verdad lo que estaba diciendo? Pero hubo 3 días de incertidumbre. Hubo días, una semana completa de azotes, de estar en la cruz. Una semana completa de dificultades y ellos pensando, bueno, ¿y dónde está el Mesías? De hecho, ellos huyeron. Ellos huyeron, todos huyeron porque todos creían que se había acabado su esperanza. Y muchas veces tú y yo
huimos. Y muchas veces nosotros decimos, ¿dónde está Dios? Y el mismo Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero 3 días después, Jesús resucitó. Y cuando ellos le vieron, después de haber visto que estaba realmente muerto y le vieron resucitados, ellos le adoraron. Cuando ellos le palparon y vieron que podían palpar que no era un espíritu, sino que era carne, y le vieron resucitado, ellos le adoraron. Y era una manera de decir, Ebenezer, tú eres fiel. Aunque parezca imposible lo que estamos creyendo en ti, tú eres fiel. Estuvo 40 días con ellos, presentándose a más de 500 personas a la vez. Y después de los 40 días, pues ascendió. Y cuando ascendió, ellos lo vieron ascender del cielo, cosa que no han visto a ningún ser humano en la historia humana. Dice que Él les dio mandamientos. Y le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Comenzó la iglesia día de Pentecostés, con 120 judíos metidos en un aposento alto allá. Estaban orando. Llegó el derramamiento del Espíritu Santo, se convirtieron 3,000 personas. Luego 5,000 personas. Luego dice que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y luego un movimiento de iglesias. Pero empezó una persecución. Una persecución que pensaba que los iban a aniquilar. Una persecución al punto de que los cristianos eran tomados y puestos como antorchas encendidas. Una persecución del imperio más grande sobre la tierra, del imperio romano sobre ellos. Una persecución de los judíos sobre ellos. Una persecución de la apostasía sobre la iglesia. Pero Dios es fiel. Y Él dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. En el 313 se levantó Constantino, un emperador romano que escribió el edicto de tolerancia, donde dijo, hay que dejar de perseguir la iglesia. Luego la iglesia se convierte en la religión del Estado. El Estado era un Estado pagano, ahora era un Estado cristiano. Y eso para la iglesia fue un Ebenezer. Como el diablo no deja de atacar a la iglesia comenzó a contaminarse. La iglesia comenzó a adoptar la cultura grecorromana y comenzó a adoptar los ídolos para que la gente, pues hay que ser tolerante como estamos viviendo en estos tiempos. Y comenzó a contaminarse al punto que la iglesia llegó a ser lo que no era una iglesia. En los años 1500, la iglesia tenía tal corrupción que a la gente le cobraba para que fuera salva. Las indulgencias le decían a alguien, si das dinero vas a ser salvo. Y ya no era iglesia. Y era un desastre. Pero el Señor dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Y de en medio de esa iglesia pagana, de en medio de esa iglesia católica que se levantó y que estaba corrompiendo la iglesia, se levantó un monje católico. Alguien que amaba las escrituras. Alguien que se levantó contra ellos mismos. Y alguien que el 31 de octubre de 1517 clavó sobre la puerta de su iglesia las 95 tesis, Martín Lutero, que originó precisamente la reforma protestante, lo que tú y yo somos hoy y creemos hoy. Una iglesia que cree en lo que dice la palabra de Dios, una iglesia reformada basada en la Biblia. Las puertas del infierno no pudieron destruir la iglesia con las falsas doctrinas, porque es un patrimonio que le pertenece a Dios y no a los hombres, y Dios sigue siendo fiel. Y estoy convencido de que mucha gente, cuando vieron la corrupción de la iglesia y viendo en medio de aquellas dificultades, de en medio de una iglesia católica que era un imperio y que se estaba levantando una iglesia floreciente, una iglesia conforme a la voluntad de Dios, ellos podían decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Después de esto, la iglesia ha sufrido muchos ataques. El posmodernismo, la ilustración, estaba Voltaire diciendo, 100 años después de mi muerte, la iglesia habrá muerto. Y 100 años después de su muerte, su propia casa era una imprenta de Biblias. Carlos Marx dijo, la religión es el opio de los pueblos. Y los que tomaron la filosofía de Carlos Marx pensaron que las iglesias en este momento ya iban a ser historia. Pero hoy la iglesia es más fuerte que nunca. En nuestro propio país,
En los años 1960, muchos decían, Dios se fue de Cuba. Los cristianos presos, las iglesias vacías, la gente yéndose de la iglesia para el mundo a buscar aquello que era una esperanza para ellos. Pero esa misma gente está regresando hoy a la iglesia porque no hay una esperanza fuera de Cristo. Y hoy la iglesia cubana florece más que nunca. Y hoy somos más de 1 millón de cristianos en Cuba. Y cuando usted se mete en las redes sociales puede ver tanta gente creyente en Cuba que glorifica el nombre de Dios. Y nosotros podemos decir hoy, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor por encima de todas las circunstancias, por encima de todo lo que hemos vivido. Cuando vemos nuestra iglesia local y vemos que de una casa donde habían 2 miembros que en el 1996 decidieron establecer la Iglesia Bautista de Cuba Occidental, cuando en 2005 éramos 5 miembros y 3 congregados, cuando no teníamos lugar donde reunirnos y estuvimos durante 7 años reuniéndonos en 9 lugares diferentes, y el Señor nos dio la victoria y nos ha prosperado, podemos decir Ebenezer. Pero hoy, 106 días después de reunirnos, del último culto de adoración, hoy 106 días después, que vimos en todo ese tiempo una iglesia viva, una iglesia que no podía reunirse, pero una iglesia que siguió adorando al Señor. Una iglesia que no podía tener contacto social, pero que no dejó de ayudar a sus hermanos que estaban en necesidades. Y más que nunca. Y fuimos muy unidos en ese tiempo. Y estábamos identificados con una misma causa. Recuerdo la historia de la hermana Lady. Como estuvimos allí todo el tiempo, los hermanos estaban preocupados, ayudándose los unos a los otros. La ayuda a los pobres. Porque muchos necesitados habían en la congregación. Los hermanos del entonque Guasimal que vivieron el tornado y que la iglesia estuvo allí. Y que en medio de todo esto que podíamos haber pronosticado, la iglesia se va a ir muriendo. Porque muchas veces son estrategias del diablo precisamente para eso. Nosotros podemos decir hoy, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Por eso levantaba esa piedra y decía, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Samuel tomó la piedra y la levantó en señal de lo que Dios había hecho. Pero la puso allí como un recordatorio de la fidelidad de Dios. De lo que Dios podía hacer en el futuro. Y creemos en las promesas de Dios. Que Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que Dios es fiel todos los días. Y que estamos viviendo y seguiremos viviendo tiempos de dificultades. Pero frente a cada una de las dificultades podemos decir, Ebenezer. Cada día que usted se sienta en la mesa de su casa a compartir el pan con su familia, ore y dé gracias a Dios y dígale, Señor, gracias. Hasta aquí nos has ayudado. La tarea imposible de conseguir el pan para cada día. Pero cuando usted pueda ver el pan en la mesa y lo pueda compartir con su familia, usted diga, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Cuando usted venga cada semana aquí, esté vivo y pueda alabar al Señor y pueda con su voz glorificar a Dios, diga, Señor, Ebenezer, hasta aquí estoy vivo, hasta aquí me has ayudado. Y nos ayude ese Ebenezer a ponerlo todos los días como una señal de la fidelidad de Dios. Y a mirar ese día. A mirar ese día cuando estemos allá y cuando allá se pase lista. A mirar ese día que Dios ha prometido en su palabra y que va a ocurrir. Cuando estemos en aquel lugar donde no habrá muerte, ni clamor, ni dolor. Donde esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Cuando podamos ver a esos hermanos que hoy se fueron y que no están aquí con nosotros, pero que podemos verles cara a cara y podamos estar en el lugar de su presencia, en la patria definitiva que no es esta, en aquel lugar que estemos allí, que le demos gracias y podamos ver el rostro del Señor y podamos decir frente a todos y junto con todas las naciones y todo pueblo y toda lengua y toda nación podamos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Que Dios les bendiga.